Es una pregunta para mí central, sobre todo dada la incertidumbre de la pandemia que te genera la propia pandemia. ¿Lo peor está por venir o Argentina con esta cuarentena, la más larga del mundo, puede evitar lo que comillas se llama lo peor? No, pero seamos bien claros. Si vos tenés un R más de 1, significa que hoy, si uno está enfermo, mañana va a haber 1.2. Significa que lo que va a venir es peor que lo de hoy, no tengas ninguna duda. Mientras el R esté arriba de 1, mañana vamos a tener más casos que hoy. Y pasado más que mañana. ¿En cuánto está hoy? 1.2. ¿Y país más bajo? No, estamos hablando siempre de la Ciudad de Buenos Aires. AMBA. La realidad país es muy heterogénea, el AMBA es una realidad, el país es otra realidad. ¿Y el R en AMBA lo miden? No, yo no mido el R de AMBA, yo mido el R de la ciudad. 1.2. 1.2 en la ciudad, eso significa que cada 5 días Sí. un enfermo se transforma en 1.2 enfermos. Eso significa que la curva está evolucionando. Pero a ver, Ha evolucionado de manera suave, porque 1.2 es un aumento suave, y eso te da cierto espacio para dar algunas actividades a la sociedad, para que recompongan su emocionalidad, repongan su energía, como para poder estar preparados para lo que tenemos que seguir. Por ejemplo, ahora se suma la actividad física, Por la supuesto. salida con los chicos los 2 días. ¿Eso es a partir del lunes o a partir de este fin de semana? La de los chicos a partir de este fin de semana. Se el resto incorporan los 2 días. Sí, el resto a partir del lunes porque necesita el DNU de Nación para hacerse posible. Y eso, ustedes evaluaron, digamos, que ya las aperturas con los niños en los fines de semana no había modificado la tasa de duplicación, por eso lo amplían. Dado que vemos que el escenario es complejo y la curva sigue evolucionando, aunque lenta sigue evolucionando, nosotros decimos necesitamos dar una respuesta a la ciudadanía. Hay muchas personas que no pueden continuar con el cumplimiento de la propuesta. Y entonces nosotros estamos dando una respuesta a esa ciudadanía en escenarios donde creemos que el aumento del riesgo es mínimo. a ver, Pero no quiere- espera, porque voy a seguir, es una repregunta de la anterior. Claro. Si lo peor está por venir y tenemos una cuarentena que llega hasta el 28 de junio, ¿yo puedo presuponer entonces que seguimos en cuarentena cuanto mínimo hasta agosto? Yo no presupondría nada en esta pandemia para más de 2 semanas por delante. Lo que tenemos que saber es que todavía tenemos que hacer un esfuerzo para bajar ese R de 1.2 debajo de 1. Cuando el R esté debajo de 1, podremos decir... Pero no puede pasar que se quede en 1.2 y no crezca. No, es que 1.2 es un crecimiento. No. Es una medida que se quede ahí. Claro, pero si 1.2 se queda quieto, entonces Sí. la gente de Exacta va a tener razón. Es decir, nosotros tenemos que mover ese punto. Hay que bajarlo. 1.2. Para abajo. Porque en si vos tenés una ecuación, digamos, logarítmica de 1.2, sube, en algún Ahora, en algún cuando momento ustedes tenés que hacerla hablan, bajar. pero Fernán, cuando ustedes hablan con todos los científicos y con todos tus asesores y con los políticos, ¿en qué momento ustedes deben hablar, más allá de que públicamente no diga, che, lo peor que está por venir, vamos a dejar de decir esta frase en tal fecha porque vamos a tenerlo dominado? Digamos, yo lo he comunicado muchas veces. Nosotros, nuestras estimaciones eran que a fin de agosto, a fin de mayo y primer quincena de junio iba a estar el aumento más intensivo de casos. Sí. Hubo un aumento intensivo a fin de mayo y en junio disminuyeron un poco los casos, o si querés se estabilizó en base a que disminuyeron un poco los casos de los barrios populares y aumentaron un poco más los casos del resto de la ciudad. Sí, pero tu frase sigue siendo lo peor está por venir. Mientras el R esté arriba de 1, yo tengo que decir la verdad a la gente. Claro, Mañana vamos a estar peor que hoy. Hola, ministro. La ciudad da buena información sobre los barrios de emergencia. ¿Qué pasa en los geriátricos? Que al principio parecían un foco bastante inquietante y de ahora no se está hablando mucho. No, nosotros reportamos todos los días los datos de los geriátricos, todos los días. La cantidad de casos nuevos del día, la cantidad de fallecidos del día y la cantidad acumulada. Los geriátricos tienen un comportamiento diferente que al resto, no es una curva progresiva, sino es más bien aparece un conjunto de Son enfermos. clústeres. Exactamente, estilo racimo de uvas o clústeres. Claro. Fernán, Pero- ¿estás de Pero acuerdo? la situación hoy, ¿cómo es en los geriátricos? Siguen la misma dinámica, es cada 2 o 3 días aparece un geriátrico con un foco de casos y eso tiene mucho que ver con los trabajadores de los trabajadores de los geriátricos que naturalmente trabajan en un lugar de salud, en otro lugar de salud, con cierta frecuencia en forma asintomática o con un pequeño síntoma, se llevan el virus de un lado al otro, ¿no? Por eso es que estamos empezando ahora la semana que viene los testeos sistemáticos de los trabajadores de los geriátricos para tratar de prevenir este fenómeno. Falta ese dato en la página de estadística de la ciudad que es muy buena, pero ese dato no aparece. ¿Cuál? El de los geriátricos. ¿El de la cantidad? Sí. Lo voy a revisar porque nosotros lo Sí. reportamos en el reporte de información Hay pública. un resumen estadístico que es excelente, Sí, pero Los eso no geriátricos está. no vienen. No. Es mejor que el de Nación. Lo vamos a corregir. Sí. Úrsula. Fernán, ayer el gobernador Kicillof volvió a hablar de la supuesta obligatoriedad de la aplicación Cuidar. ¿Vos estás de acuerdo con las aplicaciones para geolocalizar o para poder mapear
los lugares donde esté más caliente el virus? Mira, acá hay dos instrumentos poderosos para disminuir la progresividad de esta enfermedad. El primer instrumento es el distanciamiento físico, cuarentena, pongan el nombre que ustedes quieran. Y el segundo instrumento es detectar precozmente los enfermos y a todo su círculo de contactos estrechos para evitar que la progresividad continúe. Entonces, toda herramienta que respetando los derechos individuales de las personas y respetando la cultura y las reglamentaciones locales ayuden a identificar rápidamente a los enfermos y a las personas que los rodean a él para que no sigan contagiando, yo creo que es una buena solución. Y pensando en la proyección de este R1.2 y la necesidad de bajarlo dentro de lo posible, a como dé lugar, lo más rápido posible también. ¿Pensarías en aplicar algo así en ciudad? Sí, por supuesto, sí. De hecho, en la ciudad está habilitada y la usan casi 400.000 ciudadanos porteños. Por supuesto que sí. Nosotros a partir de mañana vamos a intensificar las medidas de búsqueda activa, así como hemos tenido el resultado positivo en los barrios populares en términos de identificar rápidamente a los enfermos y a sus contactos estrechos para poder evitar la transmisibilidad en lugares muy difíciles de evitar. Vamos a empezar a partir de mañana esta tarea en el resto de los barrios de la ciudad. Empezamos mañana en Valvaneda y vamos a ir a buscar los contactos estrechos y los convivientes de los enfermos de los últimos 5 días, puerta a puerta, golpeando, preguntando por síntomas y sopando cuando haga falta. Si nosotros vamos a dar la discusión y el esfuerzo, vamos a hacer el mayor esfuerzo posible para poder contener esta curva, porque es lo que el Estado tiene que hacer. Ahí estaba la cuestión. Siempre se dijo que la ciudad de Buenos Aires tenía muchos más casos porque se testeaba más. Y ahora el gobernador Kicillof cruzó esa teoría y dijo que en la provincia también se testea. A hoy llevan 67.200 en la provincia. Sí, pero no sabemos qué es testeo para él. Bueno, eso es lo que yo quiero preguntar al ministro. ¿Cómo es que se testea en la ciudad de Buenos Aires? ¿Se va a buscar y se testea a mansalva? ¿Se testea casos que sean sospechosos y al contexto? ¿Solamente se hace un diagnóstico si tiene temperatura o no? ¿Cuál es el testeo y cuál es el control que se hace? Ahí te contesto, pero antes déjame una pequeña aclaración de lo que dijiste. Nosotros no decimos que en la ciudad hay casos porque se testea más. La ciudad tiene se ha dicho mucho en los medios. Déjame terminar la frase y te contesto porque es parte de cierto lo tuyo, pero lo quiero aclarar bien. La ciudad tiene más casos porque tiene una curva epidémica en la ciudad. Ahora, en un momento los casos en la ciudad aumentaron de manera muy llamativa, demasiado concentrado en un par de días. Ese aumento concentrado tuvo que ver con el cambio de estrategia de testeo. Pero nosotros de ninguna manera podemos desconocer lo que está ocurriendo en la ciudad de Buenos Aires, como ha ocurrido en todas las ciudades grandes del mundo, ¿no? Solo esa aclaración. Y el tema de testeo, digamos, nosotros lo que hacemos es... Perdón, pero Fernán, ¿qué tendría de malo que ustedes tengan más casos porque ustedes testean más? No, es que no tiene nada de malo. Yo solamente trato de describir la realidad porque yo... A mí, perdón, me parecería, bueno, soy el fiscal de los testeos, ¿no? Soy inaguantable con el tema. A mí me parece un elogio. Pero es que yo lo que tengo que... A mí el ministro de Salud me dice, no, usted tiene más casos porque usted testea más. Claro, pero tiene que yo aplaudo a ese ministro. Que se equilibre y sean siempre los... Ese ministro lo aplaudo. Es que yo no estoy haciendo un adjetivo calificativo, yo le estoy comunicando a la sociedad lo que estamos haciendo y qué es lo que estamos observando. Nosotros tenemos una curva pandémica en la ciudad. Ahora, además de esa curva pandémica, en un momento cambiamos la estrategia de testeo y testeamos mucho más en un conjunto de días. Y ahí los casos aumentaron rápidamente y buena parte de ese aumento de casos tuvo que ver con el cambio de testeo. Pero las dos cosas son verdad. Testeamos más y además tenemos una curva. Y testearon más donde sabía que podía verlo. Por supuesto. ¿Y vos crees que se hizo una utilización política de ese dato sanitario que le acabas de contestar a Diego? Pero es que nuevamente... No, si de ese dato que le acabas de contestar a Diego, testeamos más y efectivamente encontramos los casos. Si hubo una utilización política, porque en esa semana hubo intendentes del conurbano que hablaban de cerrar entre ciudad y provincia, el propio tuit de tu colega, el ministro de Salud de la provincia, Goyán, diciendo que la ciudad irradiaba los casos de coronavirus. Entonces, ¿crees que ese dato fue utilizado políticamente? Es que mi tarea no es interpretar los datos y la utilización política de los datos que yo emito. Mi tarea es desarrollar las políticas públicas sanitarias y decirle a las personas y a la sociedad lo que está pasando, porque esto es una pandemia. El 70% del resultado sanitario de esta pandemia depende de que la gente esté bien informada y tome buenas decisiones en todos los días. De manera que de mí lo que puede esperar la sociedad es que le diga lo que observo y lo que creo que va a pasar. Equivocado o no, describo lo que veo. Y para completar tu pregunta... Claro, te interrumpimos y no te permitimos contestar la pregunta de Branca. Rápidamente, nosotros lo que hacemos es respetamos la definición de caso sospechoso de Nación y luego con Nación desarrollamos un criterio que se llama caso sospechoso sensibilizado, que es aquel que no pide indispensablemente que la persona tenga fiebre. Entonces, cuando fuimos al barrio 31 como primera estrategia, había muchas personas que tenían algún mínimo síntoma, dolor de garganta, dolor de cabeza, un poco de diarrea,
pero no tenían fiebre y pudimos testearlos porque trabajamos con la definición de casos sospechosos. Entonces, o sea que ciudad y provincia testean igual, de la misma forma, con el mismo criterio. Asumo que sí, porque